Bienvenidos a nuestro programa semanal, Una Vida Saludable. Esta semana tenemos un tema de gran importancia para nosotros los hispanos, la enfermedad de la diabetes. La diabetes se ha convertido en una palabra muy común en nuestras familias. Casi que no encontramos un hispano o un latino que no tenga un familiar que haya sido diagnosticado con diabetes. Hoy vamos a hablar de las generalidades de esta enfermedad. Vamos a hablar de algunas de las estadísticas y cuáles son las complicaciones que queremos prevenir. Ese es el mensaje. Un diagnóstico oportuno, un manejo oportuno de la enfermedad puede prevenir las complicaciones que a veces son devastadoras, como pueden ser la ceguera, las amputaciones, la falla renal, los ataques del corazón o ataques cerebrales. Más de 25 millones de americanos han sido diagnosticados con diabetes. Y la prevalencia de esta enfermedad entre nosotros, los hispanos, es de un 11 a 12%. Pero la estadística más espeluznante, cuando yo miro estos números y las proyecciones, es que cuando miramos los niños que nacieron en el año 2000, 50%, óigase bien, 1 de cada 2 latinos nacidos en el año 2000 va a desarrollar diabetes. Cuando como médicos o como cualquier otro tipo de profesional o una actividad uno escucha algo que dice que 50% de las personas de nuestra gente va a tener diabetes en el año 2000, es un llamado a la acción, es un llamado a entender la enfermedad, un llamado a la prevención y nuevamente repito, al manejo oportuno de la enfermedad. Pero aunque son estadísticas bastante preocupantes, en lo que debemos enfocarnos es que es una enfermedad prevenible o en la cual sus complicaciones se pueden prevenir a tiempo. Y como comunidad, como trabajadores, como médicos, como proveedores de salud, podemos juntarnos y desarrollar estrategias conjuntas para que podamos vencer y detener el avance de esta enfermedad. Hoy van a escuchar ustedes, además de la parte médica, sobre la Asociación Americana de la Diabetes, nuestra colaboración con ellos, porque creemos que esta organización sin ánimo de lucro es la organización líder para que nosotros los hispanos aprendamos más de esta enfermedad y podamos tener recursos de cómo cocinar mejor, de cómo comer mejor, cómo hacer ejercicio y cómo prevenir las consecuencias de esta enfermedad. Bienvenidos entonces a nuestro programa Una Vida Saludable, hoy con el tema de la diabetes. Que necesita atención urgente, ya que nuestros índices de diabetes son casi el doble que los que tienen el resto de la población no latina. Antes de que una persona manifieste diabetes tipo 2, casi siempre tiene prediabetes. Prediabetes quiere decir que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre están más altos que los considerados normales, pero que no son suficientemente altos para diagnosticar diabetes. Sin embargo, las investigaciones demuestran que muchos de los daños causados al cuerpo a largo plazo, particularmente al corazón y al sistema circulatorio, se producen durante la prediabetes. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Ana, mucho gusto. Yo soy la coordinadora de la clínica de diabetes, soy Diana Rollison y me dijeron que cuando tú tomaste la consulta ya tenías un diagnóstico de diabetes, entonces vamos a hablar al respecto a eso. Vamos a examinarte, vamos a revisar todo el récord que tenemos aquí de tu historia clínica como diabética, que me acaban de decir pues, que ya tienes tus exámenes y ya tienes un diagnóstico hecho. Buenos días, soy Diana Rollison, la coordinadora de la clínica de diabetes del Centro Médico Alivio. Vamos a hablar un poquito acerca de generalidades de la diabetes, que creo que es supremamente importante para toda la comunidad y para todos los pacientes, sobre todo
de este país. La diabetes es una enfermedad crónica que desafortunadamente después de que se diagnostica ya no va a desaparecer. Es una enfermedad que se presenta en adultos jóvenes o adolescentes o en adultos mayores. Tenemos varias clasificaciones de ella, pero las más importantes son la diabetes 1, que son ya alteraciones genéticas que se dan a nivel del páncreas, de las células beta del páncreas. La diabetes 2, que es la diabetes que ocupa el primer lugar en el mundo de enfermedades metabólicas. El 99% de la diabetes que tenemos en el mundo es la diabetes tipo 2, que anteriormente se llamaba diabetes del adulto. Desafortunadamente en este momento la estamos encontrando en los adolescentes y en los adultos jóvenes. Todo a consecuencia de la actividad física que se ha perdido por completo y el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios, que son los que nos llevan a que nuestro páncreas se altere y deje de producir una buena cantidad de insulina, que es la que normalmente necesitamos para que transporte la glucosa, o como comúnmente la estamos llamando, azúcar en nuestro argot normal. La otra diabetes importante que debemos tener en cuenta es la diabetes gestacional, que se presenta normalmente en las mujeres embarazadas. A partir de la semana 22 a 24 se diagnostica, y el 50% de las pacientes que hacen diabetes gestacional, aproximadamente a 10 años de haber hecho esta diabetes gestacional, desarrollan la diabetes tipo 2 o del adulto, de la que estábamos hablando anteriormente. Los controles de la diabetes se pueden hacer muy fácil. Desafortunadamente es lo que el paciente o la comunidad no ha entendido. Con educación y con conocimiento acerca de la diabetes podemos lograr evitar las complicaciones que ella presenta. De las complicaciones más frecuentes tenemos la de los ojos, que es la retinopatía diabética; a nivel de los riñones, la nefropatía; a nivel de las extremidades inferiores, la neuropatía diabética, y esto conlleva a que se presenten complicaciones vasculares, o sea, en las arterias, en los vasos grandes, donde nos van a llevar a presentar enfermedades cerebrales como accidentes cerebrovasculares, infartos al miocardio, y en las extremidades inferiores, como les estaba diciendo, las enfermedades vasculares en los miembros inferiores, que nos pueden desencadenar en amputaciones o pérdida de las extremidades. El 70% de los pacientes ciegos que vemos en la calle son normalmente secundarios a la diabetes, y el 50% de los pacientes amputados son a consecuencia o secundarios a la diabetes mellitus tipo 2. El paciente con diabetes tipo 1 normalmente presenta estas complicaciones mucho más temprano que el paciente con la diabetes tipo 2. Por eso es tan importante a todos los pacientes con diabetes que cada año tengan su control con su oftalmólogo, cada año tengan un control con podiatría, un control de sus exámenes de laboratorio mínimo cada 3 meses con la hemoglobina A1C o A1C, como la conocemos aquí, con la nutricionista, tener un control continuo, y la actividad física, que es tan importante, diariamente 30 minutos al día. La diabetes es una enfermedad que podemos controlar fácilmente y podemos evitar las complicaciones siempre y cuando tengamos un buen control con el médico, con la educadora en diabetes, con los especialistas que requerimos que cada año nos vean. En cuanto al tratamiento, tenemos que tener un control cuidadoso, porque hay medicamentos que vamos a requerir estar aumentando o disminuyendo la dosis dependiendo de los valores de glicemia o de glucosa que tengamos en sangre. Es importantísimo que todos los pacientes con diabetes tengan su glucómetro, y en el cual todos los días vamos a tener las cifras que estamos manejando en el paciente en ayunas y después de las comidas.
Hay tratamientos diferentes como las insulinas, hay diferentes insulinas que vamos a colocarle al paciente, ya sean insulinas de rápida acción, de intermedia acción o de acción prolongada, que solamente requerirían una sola aplicación. Estos tratamientos van a depender del grado de complicación o control que cada uno de los pacientes tenga. También hay tratamientos con medicamentos orales que son mucho más fáciles de controlar siempre y cuando el paciente tenga continuidad en el control médico. Es una recomendación muy importante que les hago a todos los pacientes y a toda la comunidad en general, de que cada año tengan un examen médico, y a los pacientes diabéticos de que mínimo cada 3 meses estén en el consultorio, porque es de la única manera que vamos a evitar las complicaciones que son los que van a desencadenar en la muerte o en las discapacidades que vamos a encontrar en la calle. ¿Sientes? En el Centro Médico Alivio tenemos todos estos servicios que toda la comunidad requiere. Tenemos el optómetra, tenemos la fisioterapia, tenemos la nutricionista, el podiatra, tenemos una clínica de diabetes específica donde tenemos todos los controles necesarios para el corazón, para las electromiografías que requerimos hacer en los miembros inferiores. Tenemos la psicóloga, que es importantísimo en los pacientes que van a requerir tratamientos intensivos con insulina, que desafortunadamente el paciente tiene temor a recibir, y nosotros aquí como clínica, como profesionales en diabetes y con todos los especialistas que nos están rodeando, podemos servirle a la comunidad. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ani Maslowski, yo soy la profesional de psicología aquí en el Centro Médico Alivio, y les voy a hablar un poquito acerca de la relación que tiene la diabetes o un diagnóstico de diabetes con depresión, o lo que llamamos clinical depression o depresión clínica. Hemos conocido a través de los estudios que las personas con diabetes están a doble chance de desarrollar un trastorno de depresión. Hay muchos factores que pueden contribuir a eso. Una de las cosas es obviamente el diagnóstico de diabetes. Es algo que para muchas personas es difícil de entender y de poder procesar esa nueva vida que van a tener, un nuevo estilo de vida. La vida cambia en muchos aspectos, empezando con la idea de que tengo una enfermedad crónica, la cual no tiene cura, pero obviamente requiere mucho trabajo del paciente. Eso a veces puede llevar a que el paciente se deprima. Una de las cosas que he escuchado muy frecuente con los pacientes que son diabéticos y tienen depresión o están aquí en consulta conmigo es de que se sienten diferentes, especialmente los cambios de alimentación. Muchas personas les gusta convivir socialmente en sus familias. Cuando se reúnen, una de las cosas que son más comunes es de comer, ¿sí o no? Nos celebramos y comemos muchas cosas, y para ellos eso ahora cambia. ¿Por qué? Porque ellos están muy limitados en las cosas que pueden comer y en cuánto pueden comer. Yo y otra colega mía hace unos meses hicimos un grupo de apoyo para personas con diabetes, y muchas de las personas que atendieron, que eran pacientes diabéticos, participaban y decían eso, que se sentían diferentes y que a veces ellos les daba pena decirle a sus familiares o amigos que tenían diabetes. Eso entonces los lleva a deprimirse, porque muchas personas ya dejaban de socializarse, de salir, de ir a reuniones familiares, por ese miedo o ese estigma de que son un poco diferentes. Eso es uno de los factores. Otro factor también obviamente es la pérdida de la vida anterior, lo que llamamos el duelo en general. El duelo no es solo relacionado con la muerte de alguien, el duelo está relacionado con todo tipo de cosas, de pérdidas. Una de esas puede ser de nuestra vida anterior,
de que ya la vida es diferente, nos cambia en muchos aspectos. Entonces, obviamente eso puede llevar que la persona se deprima, también el estilo de vida que van a llevar, que requiere muchas visitas al médico, chequeos frecuentemente. Hay veces que de pronto también si los pacientes necesitan inyectarse insulina, todos esos cambios de vida pueden llevar que la persona se deprima. Obviamente, siempre hay ayuda para ese tipo de problema. Lo primero y lo más importante es reconocer en sí mismo cuando estamos deprimidos y pasar un poquito de ese estigma que tenemos con la ayuda profesional psicológica o de salud mental, especialmente en nuestra cultura latina. Muchas personas no quieren aceptar que necesito ayuda profesional y hay veces que prefieren quedarse sufriendo en silencio. Y entonces, ¿qué pasa? No solo están con el problema de la diabetes, pero también están padeciendo de un problema emocional y psicológico. Una de las cosas también que conocemos es que la depresión no solo afecta la manera en la cual nos sentimos emocionalmente, pero también la manera en la cual pensamos cognitivamente, en la manera en que pensamos, que interpretamos todas las situaciones, usualmente de una manera negativa, y también nos afecta físicamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos como doble problema, la diabetes y la depresión. Entonces la persona empieza a sentir muchas cosas físicas, dolores o quejas físicas, y eso también puede deprimir. Entonces, una de las cosas muy importantes aquí en el Centro Médico Alivio es que tenemos básicamente el tratamiento en círculo, de que no solo estamos tratando al paciente físicamente con medicamentos y la ayuda de los doctores, pero también la parte emocional y la parte de aprender cómo procesar ese nuevo diagnóstico, aceptar el cambio de vida, cómo llevarlo de una manera saludable. Y hemos encontrado que los pacientes que tienen buen seguimiento con la diabetes, usualmente también emocionalmente están bien. Y hay veces que es necesario tener esas dos clases de ayuda. Entonces, aquí en el Centro Médico Alivio yo estoy disponible y a la orden en ayudarlos. Y cualquier pregunta, aquí estoy a la orden. Hemos escuchado entonces hoy acerca de las generalidades de la enfermedad de la diabetes, también sobre sus complicaciones y sobre todo cómo prevenirlas. Como médicos y como proveedores de salud entendemos que no es suficiente simplemente con prescribir medicamentos, con ordenar laboratorios o pedir interconsultas a otros colegas. El tema de la diabetes es un tema de los políticos, es un tema de la comunidad en general, de nuestras familias, de las organizaciones sin ánimo de lucro. Y como tal entendemos que solos no podemos detener el avance de esta enfermedad. Por eso es que decidimos desde el año pasado, en una sociedad y una colaboración con la Asociación Americana de la Diabetes, ADA, organizar la conferencia sobre diabetes para los hispanos, para los latinos. Se conoce como de los pies a la cabeza, porque esta enfermedad puede afectar órganos desde los pies hasta la cabeza. Porque cuando una persona está diagnosticada con diabetes debe inspeccionar sus pies, debe inspeccionar su piel, debe hacerse estudios del colesterol, estudios de la circulación al cerebro. Entonces, de los pies a la cabeza es esta conferencia que les traemos y les ofrecemos todos los años en colaboración con la Asociación Americana de la Diabetes y este año con la compañía Lilly y con la compañía Anthem. Y es una fiesta, es una celebración, por un lado, para que nuestros pacientes con diabetes puedan venir y aprender más sobre su enfermedad, de los recursos que hay en esta comunidad, para que puedan prevenir y manejar mejor su enfermedad, pero también para los familiares y otras organizaciones, que todos alrededor de este tema tan importante como es la enfermedad de la diabetes, podamos compartir y aprender un poco de cómo cocinar mejor y hacer una degustación también de comida sana, saludable para un diabético. Podemos aprender sobre la protección de los pies, sobre las plantillas especiales y también la presencia de nosotros, de los expertos del Centro Médico Alivio, para responder las preguntas de nuestros pacientes. Y así fue como estuvimos en una interacción muy interesante, pacientes de todo tipo, con todo tipo de historia de educación, de diferentes países, con familiares diabéticos, otros de ellos diabéticos. Y estuvimos allí en una conversación informal, respondiendo
todas y cada una de esas preguntas de una manera más cercana, de tal manera que nosotros que tenemos el conocimiento médico podamos acercarnos a usted, a la comunidad. Entonces, bienvenidos, quiero que observen cómo fue esta celebración de los pies a la cabeza. Para FMP Nutrition Program de Purdue Extension. Espero que si están interesados pasen por mi mesa y pongan su nombre, yo los llamo y les damos clases gratis de nutrición. Aprendemos cómo comer saludable, una dieta balanceada, cómo aumentar la fibra y también aprendemos cómo comer delicioso. Siempre mis recetas son muy conocidas. A la gente le encanta comer bien. Mucha gente asocia comer saludable con comida sin sabor. Mi comida tiene mucho sabor. Aquí están las recetas. Vamos a hacer una sopita de lentejas. Bueno, me llamo Joy de France. Yo soy de la Asociación Americana de la Diabetes. Estamos aquí hoy haciendo nuestra conferencia y tuvimos muchas actividades para toda la familia. Tuvimos actividades. Ustedes pueden ganar, tuvimos premios. Estamos tratando de llegar a la comunidad latina con educación sobre diabetes y también tuvimos expertos en diabetes. El doctor López estuvo aquí hablándonos de lo que es diabetes y cómo cuidar su salud, y también tuvimos chequeo médico de la presión y azúcar. Entonces les espero el año que viene. Pues muy buenas tardes, gracias por estar aquí en un sábado. A mí me gusta que las cosas sean interactivas, que ustedes participen, porque a pesar de que yo seguramente tengo un poquito más de experiencia en lo que es la diabetes, muchos de ustedes estoy seguro que ya tienen información muy buena. Entonces vamos a hacer una sesión interactiva. Bueno, ¿hay alguien aquí que sufra de diabetes? Por favor, alce la mano. Muy bien, muy bien. Alguien que tenga un familiar con diabetes, aunque usted no sea, es típico. Esto es muy típico. Muy bien. ¿Quién me dice algo sobre la enfermedad de diabetes? Algo que ustedes sepan. ¿En qué consiste la diabetes? Bueno, hay dos tipos. Grasa alta. Grasa alta. ¿Y tomar mucho licor? Mucha soda. Vamos a ver. Mucha soda. El azúcar alto. El azúcar alto aquí. Entonces, de una vez vamos a aclarar ciertos conceptos. La diabetes se conoce también como hiperglicemia. ¿Qué quiere decir eso? Aumento de la glucosa. La glucosa es igual que el azúcar. Hi, I'm Carol Dixon with the American Diabetes Association. I'm Senior Manager for Mission Delivery. That means I organize all of the educational programs we have across the state of Indiana. And today's event, our Diabetes Conferencia, is one of the largest events that we like to do. It's specifically geared toward the Latino community. And it's because diabetes affects Latinos 1 in 2. 1 in 2 are likely to develop diabetes in their lifetime. So we really want to get the education out in a fun atmosphere, and along with educational sessions like what Dr. Lopez is doing for us today. Que no soy de nada,
Aprendimos entonces nosotros hoy sobre la enfermedad de la diabetes. Sabemos que de los 25 millones de personas en este país diagnosticadas con esta enfermedad, más de 3 millones son hispanos. Sabemos también que 79 millones de personas están a riesgo en la enfermedad, lo que se conoce como prediabetes, de los cuales casi 10 millones somos los latinos que estamos a riesgo de esta enfermedad. Pero también aprendimos que con una dieta adecuada, con un ejercicio adecuado, con un diagnóstico temprano, podemos detener el avance de esta enfermedad. Sabemos que para nosotros los hispanos, el fútbol, muy importante, la familia, muy importante, y tenemos que recordar, la diabetes también es muy importante para nuestras familias y tiene que ser parte de todo lo que hacemos en la vida diaria si de verdad queremos desafiar ese número que les comenté al principio del programa, que 1 de cada 2 muchachos nacidos en el año 2000 de origen latino van a desarrollar la diabetes. No me gusta esa estadística y yo creo que a ustedes tampoco les gusta. Yo creo que juntos, con unas buenas decisiones en salud, podemos revertir esa estadística y de verdad detener el avance de esta enfermedad en nuestra comunidad. Soy el doctor Alfredo López y estamos aquí siempre a la orden para responder sus preguntas en todos los temas de nuestro programa Una Vida Saludable. Los esperamos la próxima semana.